Buenas noches, todos. Podemos dar inicio. Buenas noches. A ver. Doctora. Buenas noches. ¿Están viendo la pantalla compartida, no? Sí. Bien, a ver, habíamos visto el día lunes un poco de la legislación aduanera, cómo estaba compuesta la legislación. Veíamos que abarcaba desde las normas supranacionales, estaban constituida toda esta legislación, ya decíamos, impregnada toda la normativa nacional de todo lo que es extra, ¿no es cierto?, con mayor rango inclusive de jerarquía normativa respecto de la misma Ley General de Aduanas, del Código Tributario, de sus reglamentos, etc., ¿no? Y ahí veíamos que las decisiones de la Comunidad Andina forman parte inclusive del bloque de constitucionalidades, que quiere decir que tienen el mismo rango que la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y observancia, ¿sí? Dentro de los conceptos generales, hemos visto qué se entendía por mercancía, habíamos hablado un poquito de los debates que tenemos y hoy se mantienen respecto de qué entendemos por mercancía cuando es intangible, y respecto de mercancía que en muchos casos no representa un valor. Pero habíamos concordado en el hecho de que debemos mantener para identificar a la mercancía como aquellos bienes, aquellos objetos, sí, que representan un valor, que pueden ser transables, son sujetos de precios comerciales, transportables y tangibles, ¿no? Que adicionalmente habíamos visto que era la potestad aduanera, una facultad que posee la aduana nacional para el cobro de los tributos aduaneros. Habíamos visto qué constituye zona primaria y qué constituye zona secundaria dentro de lo que entendemos como territorio aduanero nacional. Habíamos hablado que también nuestro estado, y se encuentra bajo nuestra legislación, espacios territoriales o geográficos fuera del estado boliviano, donde se tiene presencia o representación en virtud de tratados o convenios internacionales, ¿no? Poníamos el ejemplo de Chile. Y adicionalmente, habíamos visto que la zona primaria está constituida por las rutas, vías autorizadas, por los recintos aduaneros, por los depósitos aduaneros, por todas las administraciones donde la aduana nacional desarrolla sus funciones y tiene dentro de esta zona absolutamente todas sus facultades. En cambio, en zona secundaria ya hemos visto que era todo lo que no es zona primaria, va a ser secundaria, es decir, es todo el resto del territorio aduanero nacional, donde la administración aduanera puede intervenir, pero dependiendo de las autorizaciones o del grado de flagrancia que se tenga. Sobre el espacio frontera, sobre la franja de frontera, hemos visto que este espacio está cubierto por, sobre todo, ¿no es cierto?, está cubierto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están encargados obviamente del control y lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos tres conceptos, que es la zona primaria, zona secundaria, y el control en franja de frontera y en espacios donde territorialmente se los conoce como susceptibles, ¿no?, o zonas rojas de contrabando. Entonces, en función a eso, habíamos establecido que en materia aduanera se pueden distinguir dos tipos de obligaciones, ¿no? Una obligación tributaria, que es la normal, digamos, la que se desarrolla en función al nacimiento del hecho generador, y veíamos que hay una otra obligación, que es la obligación de pago en aduanas, donde el hecho generador se realiza con anterioridad, ¿sí? Y por alguna razón, por alguna disposición de la misma ley, no se realiza el pago de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, ya viendo
el modo, la forma de la suspensión de los tributos, habría que ver en qué momento se va a materializar la obligación de pago, ¿no? Ahí vemos que el hecho generador en materia aduanera nace, ¿no? Nace en realidad con la importación de las mercancías. Vemos que en la exportación no hay gravámenes, no hay tributos que se deban pagar y que el hecho generador en materia tributaria aduanera se configura o se perfecciona en el momento en el que se produce la aceptación de la declaración de mercancías por la aduana nacional, ¿no? Y esto lo hace a través de un sistema que corresponde al momento exacto de la validación de la declaración. Es el momento en realidad donde la declaración tiene una L de validación y se le genera un número de C. Cabe la obligación de pago en aduanas. Habíamos visto que esta forma irregular de que nazca una obligación de pagar tributos aduaneros se va a generar en 5 situaciones de acuerdo a lo que establece la Ley General de Aduanas, ¿no? Habíamos hablado de la primera. A ver, Jimena Vargas. ¿Está? Sí, sí, licenciada. Jimena, ¿nos podrías aclarar, por favor, a qué se refería el inciso A? ¿Recuerdas? Es cuando se importaba una mercadería para luego volverla a exportar. Ya, eso es un régimen RITEX, ¿no? Eso que estaría pidiendo. En tus palabras explicarlo, lo que se ha entendido. Bueno, con el ejemplo de los botones que se los importaba, se realizaba aquí una chamarra y se los volvía a exportar. Esto con el fin de hacerlo precios más competitivos y que no se puedan exportar los tributos. Y cuando se comprometen a tener, por ejemplo, la exportación durante un año, si no se paga en aduanas por incumplimiento. Correcto. Si no se exporta en el plazo, nace la obligación de pago en aduanas, ¿no es cierto? Es claro, es clara la ley al establecer eso, porque está hablando de un régimen suspensivo de tributos, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Respecto al segundo ejemplo, Ovidia, ¿está? Ovidia Quispe. Sí, sí, licenciada, buenas noches. Ovidia, buenas noches. ¿Recuerda algo del ejemplo del inciso B cuando se da? No. No, no recuerdo. Ya. Wendy Vázquez, ¿está? Sí, buenas noches, doctora. Buenas Bueno, noches. el punto B se refiere, buenas noches, el punto B se refería, digamos, a las condiciones sobre, como el ejemplo que dijo el anterior, lo voy a repetir, por favor, es, digamos, si un político o como se dice, bueno, si una persona, digamos, de una embajada viene aquí a trabajar, obviamente se declara ciertas pertenencias de las cuales va a hacer uso acá en nuestro país.
Entonces, tiene que ser un uso exclusivo de esa persona, digamos, como en el caso de la movilidad, que usted dijo, podía traer un auto, puede ser el modelo que él quiera, pero lo ha declarado y va a ser uso exclusivo. Si pasara a venderlo o cambiara, digamos, de uso el vehículo, ya no estaría, digamos, exento, como dice en el punto B, ya no sería una extinción de una mercadería extranjera importada para ese fin. Entonces, ya pasa a ser un pago y la obligación desde el momento en que ingresó, digamos, el vehículo, ¿no? Por la obligación. Y ahí nace la obligación del pago en aduanas, porque ya no estaría cumpliendo el fin o no estaría cambiando la condición, en todo caso, como dice, de lo que se había importado, digamos, ya no estaría cumpliendo con los puntos especificados o con las condiciones especificadas al momento del ingreso. Correcto, muy bien. Sí, esa es la razón por la que en estos dos casos, digamos, por el periodo de la misma ley, se puede atribuir el nacimiento de una obligación de pago en aduanas, ¿no? Es importante diferenciar. Y como bien ustedes reconocían, inclusive tributariamente hablando, si se dan cuenta, estaríamos inclusive frente a la configuración de una omisión de pago, ¿no es cierto? A ver, si yo tengo un hecho generador, ¿no es cierto? Pero por algún momento, por alguna condición a la que está sujeta la mercancía, se ha suspendido este pago, pero obviamente dentro de esa condición o dentro de ese incumplimiento, ¿no? Ese cambio que ha existido, si me encuentro obligado a pagar, entonces obviamente también se podría configurar la omisión de pago de los tributos, ¿no? Pero ahí obviamente la omisión de pago, y esa es la diferencia, la omisión de pago no se va a llevar a valor presente, o sea, al momento del nacimiento del hecho generador, sino que va a operar a partir de la fecha del incumplimiento, ¿no? Y en el caso del inciso B, va a ser siempre sobre el valor residual de las mercancías, calculado sobre el momento de la importación del hecho generador, al momento del incumplimiento de la condición o del fin, ¿no es cierto? Al momento de que se constate aquello, recién va a poder operar, digamos, el cálculo del mantenimiento del valor, intereses, etc. Que es un tecnicismo que no muchos lo conocen, y en materia aduanera, sobre todo la administración aduanera, posee memoria frágil en estos aspectos, porque obviamente no le conviene muchas veces entrar en un razonamiento de que la omisión de pago van a ser el momento del incumplimiento, sea posterior. Tienden siempre a calcularte la omisión de pago desde el nacimiento del hecho generador, que es algo que hay que saber identificar, ¿no? Para eso tomamos este tipo de cursos, de diplomados, para precisamente empezar a discernir, empezar a diferenciar los momentos y darnos cuenta frente a alguna arbitrariedad que la administración aduanera pudiera, ¿no es cierto?, incurrir, pudiera obligarnos a pagar. Así suele ser. Entonces, para no dejarse engañar, saber diferenciar cómo se van a liquidar, ¿no? Yo he visto casos, y les digo con mucha experiencia en el marco del inciso B, porque hay muchos procesos de ejecución emergentes de mercancías que hubiesen ingresado bajo exención tributaria, donde no se han realizado el cálculo del valor residual de las mercancías. Se pretende cobrar omisiones de pago y obviamente lo realizan sin procesos, de forma directa, de una manera total y absolutamente arbitraria, sin respetar ninguno de los procedimientos de determinación. Entonces, ahí hay que saber advertir y poder advertir además que este valor residual de las mercancías constituye una obligación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda la normativa de exenciones, ¿no?, se interpreta bajo el método literal.
en aplicación del artículo 8 del Código Tributario, así lo dice, así lo señala. Entonces, con el artículo 8 del Código Tributario señala que toda la norma respecto de exenciones debe ser interpretada bajo el método literal, o sea, la letra muerta prácticamente de la ley, ¿no? El inciso B debe cumplirse de forma obligatoria en cuanto al cálculo del valor residual, y esto es obviamente a través de un proceso de determinación, un proceso de fiscalización, o donde además se demuestre la modificación o el incumplimiento de las condiciones y fines en que estaba sujeto la mercancía. Lo propio cuando hablamos de regímenes suspensivos de tributos. O sea, cuando hablamos de regímenes suspensivos de tributos, es lo propio, ¿no? Ahí se tiene que identificar el momento del incumplimiento, el plazo, en este caso, como nos ha dado el ejemplo, ¿no es cierto? Como tenemos el ejemplo en las camisas, el plazo incumplido, el momento del incumplimiento del plazo. El momento del incumplimiento del plazo, entonces va a hacer que, obviamente, se genere todo esto. En cuanto al uso, consumo y destino de una zona franca de mercancías extranjeras en condiciones distintas a las previstas al efecto, ¿no? En este caso, tenemos que el uso o consumo distinto en una zona franca. A ver, una zona franca es un espacio geográfico dentro del territorio nacional, en materia aduanera dentro del territorio aduanero nacional, que está sujeto a control aduanero, ¿no? O sea, tenemos una administración aduanera ahí, entonces es zona primaria, está sujeta a control aduanero, donde las mercancías pueden permanecer por algún tiempo, ¿sí? Y por el tiempo que permanezcan esas mercancías en esta zona franca, no pagan tributos, ¿no? Salvo que se las importe al territorio aduanero nacional. Se dice importar porque se entiende que la zona franca es una ficción de la ley, es como que estuviera esta zona franca abstraída del territorio nacional. Pese a que está dentro de nuestro territorio, estaría abstraída y en consecuencia va a corresponder, ¿no? La importación, ¿no? Es como si estuviera fuera del territorio, entonces esa mercancía que sale de zona franca e ingresa al territorio nacional, entonces automáticamente se va a entender que es una importación. Claro. En Bolivia existía hasta el año 2017 dos tipos de zona franca, las zonas francas comerciales y las zonas francas industriales. En teoría todavía existen, ¿no? Una zona franca comercial, no sé si alguien ha escuchado alguna vez, vamos a ir a comprar un vehículo, vamos a buscar vehículos a zona franca, dice que son más baratos, ¿no es cierto? Entonces iban y obviamente los compraban, los adquirían a los vehículos en zona franca comercial. Y de un tiempo a esta parte, ya seguramente eso ya no se escucha, ya no es tan común. ¿Por qué? Porque las zonas francas comerciales han sido eliminadas en función de decretos PRE. O sea, ya no se han renovado más los contratos de concesión, se han liquidado estos contratos de concesión de las zonas francas comerciales y por lo tanto se han disuelto, se han extinguido, han cerrado. ¿Por qué? Seguramente el Estado ha verificado y en su momento se ha analizado que existía mucha mercancía allí detenida y estas zonas francas esperando abrir espacios de compra-venta, más bien generaban un estancamiento en la mercancía y un estancamiento de las relaciones comerciales de compra-venta. Entonces prácticamente se iba dilatando, vendiendo de a poco y bueno, era como tener ahí parte de la economía detenida, ¿no? Hasta que se vendan, salgan esas mercancías. Entonces el Estado tomó la decisión de eliminar estos contratos y quedarse solamente con las zonas francas industriales. Entonces hoy en Bolivia tenemos zonas francas solamente de índole industrial, donde ingresan mercancías, ¿sí? Para sufrir un perfeccionamiento, para convertirse en otra cosa. ¿Sí? Y obviamente ingresan estas mercancías a zona franca sin tributos, porque obviamente en zona franca, como hemos dicho,
está liberado, no existe pago de tributos mientras la mercancía está allí. Entonces, ingresan estas mercancías como son zonas francas industriales, ¿no es cierto? Forman parte de un proceso industrial, un proceso. Entonces, ya la mercancía finalizada es la que se importa a territorio aduanero nacional o se reexpide a territorio extranjero, ¿no? Lo que quiere decir es que puede en algún caso reexpedirse y no volver más a volver. Entonces, estas zonas francas van a tener una suerte de servir como un amortiguador para no importar tributos y exportar tributos, o no importar tributos y luego, después de haber sufrido un perfeccionamiento, volverlos a ingresar. Dentro del régimen de las zonas francas, dentro de esta posibilidad de las mercancías de ingresar a una zona franca y no pagar tributos por ellas, ¿cierto? Como ya decíamos, esta zona franca está sujeta a un control aduanero. Y este control aduanero vincula a que la administración deba realizar controles tanto habituales como no habituales. Habituales, cada 6 meses tienen que revisar una lista de inventarios. O sea, tenemos acá en la zona franca industrial del Alto está laboratorio, hay un laboratorio donde obviamente se genera o se produce medicamentos. Entonces entran componentes, ingresan a la zona franca, algunos componentes igual pues, se los mezcla, se los convierte, sufren un proceso productivo y luego se exportan a territorio aduanero nacional, o se importan a territorio aduanero nacional, o se los reexpiden, ¿cierto?, de otra forma a territorio extranjero. Pero todo lo que entra, como en cualquier espacio territorial, debe ser controlado por la administración aduanera. Y este caso no es la excepción. También sufre un control por parte de la administración aduanera. Un inventario. A ver, ¿qué estás ingresando? ¿No? Estoy ingresando tales componentes, ¿no es cierto?, en litros, puede ser en peso, puede ser en bultos, puede ser en pallets, etc. Dentro de una zona franca industrial, ustedes han visto también que hay talleres, hay usuarios talleristas, que se les conoce, ¿no? Los que cambian la matriz energética a los vehículos que ingresan, ¿no? Entonces, son parte de la zona franca industrial, ¿no? Generan ahí dentro de la zona franca una actividad económica, ¿no? Más general. Entonces, también estos motores y todos, y seguramente todo esta matriz energética que les cambian a los vehículos, todas sus piezas y componentes van registradas por la administración aduanera. Y adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, hay una posibilidad, ¿sí? Hay una posibilidad de ingresar esas mercancías y que la administración obviamente las vaya inventariando en su control habitual. Y hay una posibilidad de que la aduana también realice controles no habituales. Quiere decir cualquier momento, ¿no es cierto? Una vez al mes, 2 veces al mes, todos los días, es no habitual cuando la administración así lo decide. Y resulta que muchas veces de este control de inventarios que se realiza en el sistema que se llama CISOF, uno puede advertir, ¿sí?, que el laboratorio de inventario, la FAR, ¿no?, ha ingresado cierto material, cierta mercancía, ¿no es cierto?, para la elaboración de aspirinas y que obviamente en ningún momento salieron las aspirinas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se advierte que esta mercancía puede haber sido usada, consumida, puede haber sufrido un destino distinto dentro de una zona franca. Entonces, cuando ha sufrido un destino distinto dentro de esta zona franca, ya vamos a advertir que habría nacido una obligación de pago en aduanas. ¿Por qué?
porque en este caso también se ha cambiado la condición de uso, consumo, destino. Este componente tenía que venir a constituir parte de aspirinas, ¿no es cierto?, en cierta proporción. Y de acuerdo al sistema de inventarios, no es así. Resulta que ya no los tienes en inventario. O los has destruido, se han dañado y no los has reportado, o los has consumido, o los has usado dentro de la zona franca, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra importancia, digamos, este sistema denominado SISOF, ¿no? Sistema de inventarios de mercancías en zonas francas. Entonces, ahí es que uno advierte, la administración advierte que ha nacido una obligación de pago en aduanas. Y ahí obviamente tenemos responsables. Serán responsables seguramente el usuario de zona franca que se ha comprometido a cuidar de estas mercancías, o serán responsables seguramente hasta inclusive la misma o el concesionario de la misma zona franca, quien también coloca una garantía frente a la administración aduanera para jurarle de que obviamente dentro de su zona franca va a haber un control de mercancías, se va a controlar el ingreso de absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces uno no puede ingresar así nomás a la zona franca, ¿no? Pasa por controles, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de nacimiento de la obligación de pago en aduanas. Hasta ahí digamos que el inciso A, el inciso B y el inciso C serían o configurarían el nacimiento de una obligación de pago en aduanas mucho más clara que otra. Cuando se dan las otras dos condiciones, ¿sí?, y las vamos a ver, es una forma distinta a la operativa, a la que hoy en día conocemos. ¿Por qué? La razón es que la Ley General de Aduanas en algún momento ha sufrido cambios normativos. Ustedes verán que es anterior, es del año 1999, y por lo tanto es anterior al Código Tributario. El Código Tributario emerge del año 2003. Entonces, la Ley General de Aduanas reviste es 4 años más antigua que el Código Tributario, y por lo tanto ha ido sufriendo modificaciones no solamente con la aprobación del Código Tributario, sino también ha sufrido modificaciones porque desde el mismo nacimiento del hecho generador, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a cómo se ve al tratamiento del ilícito del contrabando, ¿no?, ha ido dejando vacíos este cambio normativo y se ha ido desestructurando, digamos. Y es por eso que la legislación aduanera resulta ser tan amplia y hasta contradictoria en algunos casos, porque realiza, como en este artículo, que es antiguo porque se ha mantenido el artículo 9, ustedes van a ver o han debido revisar ya en el texto que les he pasado, y que seguramente para hoy lo han leído, ¿sí?, no tiene modificaciones. En cambio, los que siguen, ¿no?, los que siguen a partir del 12, ¿no es cierto?, 3, etcétera, manifiestan modificaciones. Y luego viene una supresión, inclusive, de todo un capítulo, todo un título, creo, que ha pasado al Código Tributario. Entonces, todos estos cambios han generado desajustes en la operativa. Y uno de esos desajustes, uno lo puede advertir cuando revisa el inciso B del artículo 9, cuando se refiere a la internación ilícita de mercancías desde el territorio extranjero o zonas francas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de una internación ilícita de mercancías, estamos hablando claramente del contrabando, ¿no? O sea, cuando ya habla de una internación ilícita de mercancías, es contrabando. Sucede que antes el contrabando estaba conceptualizado de otra forma. Hoy el contrabando no es una figura, no es un ilícito que esté incorporado dentro de la Ley General de Aduanas. Es un ilícito que forma parte del Código Tributario, está en el artículo 181 del Código Tributario. Entonces es distinto, ¿sí? Es distinto a lo que antes se entendía por contrabando.
Este inciso D, si ustedes se dan cuenta, cuando retrocedemos a lo que es el hecho generador, ¿sí? O más claramente la identificación de la obligación de pago, decíamos, se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad. En un contrabando existirá hecho generador previo, existirá. Porque si existe un hecho generador, entonces obviamente no va a haber contrabando, porque no va a ser ilícito, ¿no es cierto? Va a tener que haber una declaración de mercancías. Entonces, como que prácticamente si hay un hecho generador, si ha nacido la validación, ha nacido la declaración, se ha aceptado esta declaración, se ha configurado realmente el hecho generador de materia aduanera, entonces, ¿de qué forma se ha producido la internación ilícita de las mercancías? Y he declarado. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos desajustes han causado y han ocasionado que el inciso D del artículo 9 no vaya acorde a una realidad. En algún momento seguramente sí generaba la internación ilícita de mercancías una obligación de pago en aduanas. Pero hoy por hoy ya no sería posible aquello. Más aún porque el contrabando, hoy en día, a partir del año 2003, con el artículo, catalogado con el artículo 181 del Código Tributario, establece como sanción el comiso de las mercancías, ¿sí? El comiso de las mercancías y no el pago de los tributos. ¿Cuál es la sanción máxima? Que te quitan la mercancía, te quita el derecho propietario del Estado de las mercancías. Y al que estaba conduciendo el camión, se tiene que pagar la mitad de la multa, ¿no? Del monto de las mercancías, o en todo caso, si es reincidente o si es delito, pierde o se le comisa el medio de transporte. Ahí está. Entonces ya no existe razón para poder identificar y para poder decir si ha nacido un hecho generador y bueno, se ha producido una internación ilícita, corresponde el pago de los tributos. Seguramente antes del Código Tributario sí era así. Y entonces este artículo 9, inciso D, sí era consonante con eso. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Y es por eso que quizás en muchos casos no se operativiza el inciso D. Sin embargo, permanece vigente. Permanece vigente, pero ya no es operable, ¿no? Y si alguien pretendiera operarlo, o sea, fácilmente hay que discutir, hay que impugnar esta posibilidad, porque obviamente no es justiciable, no está acorde a una realidad, ya no condice con el texto actual del artículo 181. Podría ocurrir. Ahora, en cuanto hablamos del inciso E, hablamos de una situación de pérdida o sustracción de mercancías, ¿sí?, en los medios de transporte o depósitos aduaneros. A ver, acá voy a hacer, acá me voy a inventar que está Chile y me voy a inventar que aquí está Chile, ¿ya? Así va a ser en mi imaginación, ¿ok? Entonces resulta que cuando uno realiza una importación, la mercancía viene pues desde puerto de embarque, ¿no es cierto? Hasta puerto de destino y sufre un tránsito terrestre, ¿sí? Y digamos que la mercancía tiene destino a La Paz. Me voy a inventar, ¿ya? Geográficamente digamos que está cerca de Zaguadero, aunque el Zaguadero está más arriba, ¿no? Entonces, digamos que ha venido así. Este tránsito que ha sufrido ha venido
por ultramar, ¿no es cierto? Ha tomado seguramente un buque de carga, ¿no es cierto? Desde China, 45 días dura el viaje aproximadamente, cuando no hay marejadas, y en tránsito terrestre han desembarcado en puerto, lo han subido a un, qué sé yo, el contenedor ha subido a un camión, ¿no es cierto? Puede ser el que quieran, y ha sufrido un tránsito terrestre hasta la frontera. ¿Qué sucede dentro de la frontera, ya en territorio nacional, hasta la Administración de Aduana Interior? También ha sufrido un tránsito terrestre hasta su entrega ante la Administración Aduanera. Durante este tránsito marítimo hay un responsable de las mercancías que toma en puerto y termina su responsabilidad en puerto. Será el medio de transporte marítimo. Y cuando sea terrestre, seguramente también el medio de transporte, el camión, va a ser responsable por la mercancía. ¿Qué pasa con la mercancía? La mercancía en ultramar, hay también, hasta hoy tenemos piratas en ultramar, siguen habiendo piratas. Pueden haber accidentes, ¿sí? Puede existir una marejada, no hace mucho, debe ser unos 3 meses, ha existido, se ha hundido un barco llenísimo con 1000 contenedores, un buque gigante por el Japón, y obviamente se ha perdido toda la mercancía que lleva, ¿no? Entonces, por eso las mercancías también vienen con póliza, muchas veces no es obligatorio, pero las pólizas de garantía sí constituyen parte del comercio exterior, por supuesto, por los riesgos que existen. Y en territorio nacional nosotros sabemos que también durante el tránsito, bueno, pues los asaltan, les cambian la mercancía, suceden un montón de imprevistos. A veces el mismo conductor del camión es quien prácticamente se lleva la mercancía o parte de ella, ¿no? Entonces, aquí hay un responsable por el tránsito de las mercancías y va a ser el medio de transporte. Una vez que llega el camión, ¿sí?, entrega en el recinto aduanero a las mercancías, ¿sí? El responsable del recinto aduanero, desde el momento en el que emite el documento denominado parte de recepción, que se está dando parte de cómo ha recibido las mercancías, qué mercancías ha recibido, con qué peso, con qué características, etcétera. Puede ser que haya llegado un contenedor lleno de vidrios rotos. Entonces tiene que dar parte, ¿no es cierto? En el parte de recepción tiene que avisar el estado de la mercancía, es decir, ha llegado al 100% destruido, ¿no? Entonces, en ese caso existirá seguramente una extinción de la obligación tributaria, ¿sí o no? Cuando es una forma de extinción en materia aduanera. Entonces, ahí sí se dan cuenta, finaliza la responsabilidad del transportista y nace la responsabilidad del concesionario de recinto aduanero, del responsable de depósito. En Bolivia, los recintos aduaneros están, una cosa es la administración y otra cosa es el recinto. El recinto aduanero, el depósito, esos galpones, son administrados por 2 empresas en diferentes administraciones. En la DAP, que es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es una empresa pública, estratégica, ¿sí?, que está en La Paz, en el Alto, está en Santa Cruz, a mitad del aeropuerto, está en Oruro,
¿sí? Administran los depósitos aduaneros. Y Albo, que es Almacenera Boliviana S.A., es una empresa privada. Esta empresa privada administra el depósito del aeropuerto de La Paz, ¿sí? Administra en parte los depósitos del aeropuerto Virviru, administra aduana interior Cochabamba, administra aduana interior Santa Cruz, ¿no? Entonces, y las fronteras del sur, está en Yacuiba, está en Villazón también creo que está. Entonces, se dan cuenta, están partidas prácticamente, ¿sí? Una empresa pública y una empresa privada. Estas empresas son las que administran los recintos aduaneros donde las mercancías son almacenadas. Entonces, durante el tiempo que permanecen las mercancías dentro de estos recintos, hay un responsable, que es el concesionario del recinto aduanero. Ellos tienen que custodiar, tienen que guardar la mercancía, tienen que prever que nada les pase, ¿no es cierto? Si está uno trayendo enlatados, pues no dejarán los enlatados al sol, ¿no? Por eso se hablaba que cuando llegaban justamente las vacunas, estas vacunas, muchas de estas necesitan refrigeración. Todas pasan por aduana porque sabemos que son mercancías, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa aduana, ahí decía el responsable del recinto, bueno, pues tenemos que tener un refrigerador, pues, obviamente. ¿Dónde se va a hacer el despacho? ¿Dónde las vamos a contener? Como que tienen una sala de refrigeración. Entonces, hay que utilizar, hay que adecuar la sala de refrigeración, etcétera. Se han dado las condiciones, ¿no? Seguramente para que no sufran ningún tipo de mal manejo. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a la mercancía, el responsable será el responsable de recinto, ¿no? Que también tiene una garantía, al igual que las zonas francas, frente a la administración aduanera, una boleta de garantía que garantiza los tributos aduaneros. El transportista también, aquel que realiza transporte terrestre, también pone una garantía frente a la administración aduanera de decir, a ver, administración aduanera, me voy a constituir en operador de comercio exterior, voy a ser transportista, aquí está mi garantía, está más o menos en la carga que voy a mover, y por todo lo que le pase a la mercancía mientras realice el transporte de ella, si en algo incumplo, tú me ejecutas la garantía, ¿sí? Cuando hay otras empresas o multimodales, lo propio, ¿no es cierto? Puede venir incluso la garantía desde ultramar respecto a los tributos frente al Estado, ¿no? Entonces, ahí sí se dan cuenta, ya hablamos de las responsabilidades dentro del tránsito y dentro del recinto de la custodia de la mercancía. Estamos hablando de que frente al Estado van a existir además otros sujetos pasivos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la mercancía se pierde, se roba, se destruye, se sustrae, ¿no es cierto?, en tránsito? ¿Quién va a responder por los tributos aduaneros? ¿Será en este caso el medio de transporte? ¿Será marítimo o será terrestre? ¿Qué sucede si la mercancía llega intacta y, bueno, sufre algún deterioro, alguna pérdida o sustracción de la mercancía dentro del recinto? Será entonces quien pague los tributos aduaneros para quien nazca la obligación de pago en aduanas, será el responsable de depósitos aduaneros. Entonces, cuando habla el inciso E del artículo 9 de la pérdida o sustracción de las mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros, se está refiriendo a que nace esta obligación de pago en la eventualidad de que durante el tránsito o dentro de depósito suceda alguna de estas situaciones, y en ese caso, igual el Estado no pierde. El Estado cobra los tributos al transportista o al concesionario. Hasta aquí, ¿existe alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?
¿Ninguna? ¿Todo está claro? Licenciada, buenas noches. Si la mercadería se echara a perder, digamos, en el recinto aduanero, ¿hay alguna multa específica para que, digamos, nos respondan la mercadería? ¿Para el importador, para el propietario de la mercancía? Para el propietario de la mercancía. Sí. A ver, como decía, el depósito aduanero da tres garantías, tres tipos de garantías. Una que es sobre el pago de tributos a favor del Estado, ¿ya? Esa garantía es pues millonaria, que la aduana le puede ir ejecutando en partes por las mercancías que vayan perdiéndose dentro del recinto, ¿sí? Los tributos. El importador, el momento en el que pierde la mercancía el concesionario, el importador puede reclamarle a él. ¿Por qué? Porque el concesionario del recinto dice su contrato que tiene que poner una garantía tridimensional, una garantía por responsabilidad frente a terceros. O sea, puede ser que uno de sus funcionarios, ¿no?, sea cleptómano, ¿no?, y decida pues sustraer prendas, qué sé yo, de fair play. Entonces fair play se da cuenta de aquello, ya sea por el peso, por la cantidad, lo que fuese, ¿cierto? El recinto aduanero tiene que pagar los tributos a la aduana. Adicionalmente le tiene que reembolsar el monto, ¿sí?, de la mercancía sustraída al propietario de la mercancía. Cuando tú pagas el servicio de almacenaje, ¿no es cierto?, es un servicio, una tarifa que uno paga por día que la mercancía está almacenada dentro del recinto, ya sea por peso, por volumen, etcétera, tiene sus características de cálculo. Seguramente cuando uno realiza ese tipo de pago, dentro del pago también está pagando parte de esta póliza tridimensional o de responsabilidad frente a terceros. No está pagando prácticamente por si algo sucede a la mercancía. Entonces, si yo soy importador y mi mercancía se echa a perder, ¿sí?, por culpa del concesionario, entonces tengo yo que pedir el reembolso y se active esta póliza, ¿sí?, por el tiempo que estuviera dentro. Alguna vez he visto, por ejemplo, el caso de que decía, yo traje, ¿no?, comestibles, creo que eran gomitas de esas Ambusol. Yo traje esas gomitas, eran caramelos en bolsa, ¿no? Y la colocaron toda esta mercancía al lado de detergentes. Y bueno, los detergentes y las gomitas han estado ahí seguramente como un mes y algo. Entonces, el resultado ha sido que todas las gomitas prácticamente se han impregnado del sabor al detergente. O sea, de por sí han absorbido ese sabor, esas gomitas. Entonces, la mercancía era ya prácticamente inútil, ¿no? Inútil, ya no servía, ¿no? Los supermercados la han empezado a volver y obviamente se inició un proceso al recinto aduanero porque el recinto aduanero la había localizado la mercancía al lado de detergentes. Es algo que no podía ser, ¿no? Entonces el recinto puede aludir falta de espacio, lo que sea, pero en realidad hay una responsabilidad sobre la mercancía en sí. En este caso no se ha generado la obligación de pago, si se dan cuenta en el ejemplo que doy, porque no ha habido pérdida, no ha habido una sustracción de la mercancía. Estaba ahí la mercancía, ¿no es cierto?, ha pagado los tributos. Pero lo que sí ha hecho es, obviamente,
ha buscado el resarcimiento. Y en un proceso obviamente ha ganado porque ha demostrado de que el responsable de la mercancía dentro del recinto es pues el concesionario. Entonces, ahí el concesionario responde tributariamente frente al Estado y responde civilmente frente al importador. El problema es que el importador y el concesionario arreglan sus problemas y diferencias en la vía privada, ¿no es cierto? En cambio, el concesionario frente a la administración aduanera obviamente lo hace en un proceso de determinación, enfrentando una obligación, el cobro de una obligación tributaria, ¿no? Que es distinto. ¿Está claro el ejemplo? Valeria, ¿se ha entendido? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Y lo mismo para el transportista, ¿no? En algún caso el transportista también puede resarcir el monto de las mercancías al importador, al propietario de las mercancías. Debería. Entonces, ahí vemos respecto a los incisos A, B y C, que les decía que está claro el nacimiento del hecho generador de forma previa y el nacimiento de la obligación de pago en aduanas. Ahí veíamos, por ejemplo, que en estos casos el incumplimiento, la modificación, el uso, consumo distinto dentro de una zona franca, ¿sí? Van a nacer el momento mismo en el que se genera el incumplimiento de la obligación, de la condición, del fin, del requisito al que estuviera sujeta esa mercancía, ya sea admitida en territorio nacional bajo un régimen suspensivo de tributos, ya sea bajo exención tributaria o ya sea en la forma de una zona franca. En cambio, en los incisos D y E, ¿recuerdan cuáles son los incisos D y E? Estamos hablando de contrabando, de internación ilícita y estamos hablando de la pérdida o sustracción de mercancías. En estos casos estamos hablando prácticamente de ilícitos y se va a configurar el nacimiento de la obligación de pago en aduanas en el momento en el que se constata la internación ilícita, la pérdida o sustracción de las mercancías. La razón es que en el primer caso se tiene que demostrar, se debe demostrar el incumplimiento, ¿sí? Eso es obligatorio. Y en los casos del inciso D y E, ¿sí? Puede estar, digamos, una mercancía, puede haber ingresado el 1 de marzo al recinto aduanero. Hoy estamos a 24 de marzo. Hoy hacemos la revisión y nos damos cuenta, ¿sí?, de que por algún motivo le falta un bulto, le falta un pallet a la mercancía. Entonces, es en este momento en el que se constata que ha existido una pérdida o una sustracción de la mercancía. Y en el momento en el que se constata esta pérdida o sustracción de la mercancía, se va a entender que nace la obligación de pago en aduanas. Porque averiguar cuándo materialmente ha sucedido, si ha sucedido el 2 de marzo, el 3, el 4, el 5, ayer, uno no va a poder, ¿sí? Entonces, ¿qué se alega en ese caso de la internación ilícita de la pérdida o sustracción de la mercancía, sobre todo de la pérdida o sustracción de la mercancía, que el hecho generador o el nacimiento de la obligación de pago en aduanas ha sido el momento en el que se ha constatado este efecto, en el momento en el que se ha constatado la pérdida o sustracción de las mercancías. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Alguna vez veíamos el tema de la pérdida o sustracción, cuando la mercancía está dentro del recinto,
Obviamente hay control de personal, hay cámaras, tienen que haber, ¿no? Hay seguridad, pero es realmente irremediable el hecho de que uno abre la caja, ¿no? Abren las cajas, tocó aforo, ¿no? De las mercancías, abren las cajas y resulta que, y sucede mucho con ropa, ¿no? Abren las cajas, si bien pesan lo mismo la caja, dentro de la caja uno encuentra piedras, encuentra botellas, ¿no? Que ha tratado pues, seguramente de asemejar el peso de las mercancías, ¿no? Empiezan a poner piedras y obviamente extraen algunos artefactos, algunas mercancías de valor. Entonces, es realmente común y la mayor parte de las veces los importadores ven eso y en vez de detener, de parar el despacho, prefieren que de una vez salga la mercancía. ¿Por qué? Porque obviamente se ahorran el tema de irse a proceso, la aduana va a querer o en todo caso muchas veces los fiscales, porque esto constituye un delito, el tema de la sustracción de prenda aduanera, eso constituye un delito, más allá de la cuantía o el monto. Entonces, los fiscales dicen, a ver, un momentito, ¿no? La prueba es la mercancía, la caja, ¿no? Sí, pero solamente se han robado, digamos, una parte, ¿no? Una parte la han sustraído, no totalmente. No, de todas formas, déjela como está, toda la caja, y toda la caja tiene que quedarse en fiscalía precintada, ¿no? Hasta que la averiguación total de los hechos, quién ha sido, replican cámaras, se abre el proceso, hasta que civilmente uno vaya a recuperar el monto. Entonces, la mayor parte de los importadores dicen, bueno, a tener mi mercancía, la totalidad de ahí, prefiero sacarla de una vez, con las piedras, con las botellas incluso dentro, pero de una vez la retiro, ¿no es cierto?, a que siga perdiendo más o a que esto se quede en fiscalía. Miren cómo es de irónica muchas veces la justicia, que ante la denuncia es peor el daño que uno realiza, ¿no? Que uno se realiza a sí mismo tratando de denunciar estos hechos. Pues muchas veces es mejor arreglarlo más civilmente y no penalmente, si se dan cuenta por estos casos, ¿no? De pérdida de sustracción. Bueno, en materia aduanera, la deuda tributaria opera de la misma manera, está bajo las normas del Código Tributario. Sabemos que sus componentes, un cierto tributo omitido más intereses, y todo eso obviamente con un mantenimiento igual. En materia aduanera, operan todas las formas de extinción de la obligación tributaria, el pago, ¿no? La primera forma de extinción de la obligación, el pago por sí, por ser indispensable, la compensación, ¿sí? La confusión, la condonación y la prescripción. Ahora los voy a escuchar. Roxana, ¿está Roxana? Roxana. Sí, licenciada, estoy. Roxana. Sí, licenciada. ¿Puedes hablar de la compensación? Hola, Lisa, perdón, va a disculpar. No te preocupes. Roxana, ¿nos puedes hablar de la compensación? Compensación. Una forma de extinción de la obligación tributaria. No me acuerdo, Lisa. ¿Nada? Viene de compensar.
Sí. Una deuda con un crédito, ¿no ven? Ah, sí, Lisa. Claro. Se va a compensar, ¿no es cierto? Yo tengo una deuda con la aduana, ¿sí? Y realizo un pago en demasía o un pago indebido, ¿no? Y al realizar este pago indebido me genera un crédito, ¿no es cierto? Al Sí. generarme el crédito, automáticamente el procedimiento de acción de repetición te dice que con este crédito, antes de realizar la devolución, la administración puede decidir compensar tus deudas. Entonces la compensa directamente, ¿no es cierto? La da por pagada. Con eso, ¿sí? Se extingue la obligación tributaria y en materia aduanera la obligación tributaria aduanera, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Gracias. Gracias, Roxana. La confusión. La confusión va a tener como resultado el hecho de que el sujeto activo, en este caso el Estado, a su vez se va a convertir en sujeto pasivo, ¿sí? Hay ejemplos claros en este caso. Por ejemplo, a ver, una mercancía no ha pagado los tributos, tiene una declaración, ¿sí?, de mercancías validada con hecho generador, con número, etcétera, y no pagada. Pasa el plazo, nadie la paga y tampoco nadie la recoge de recinto aduanero. Entonces, ¿qué hace la aduana? La declara en abandono a la mercancía y la mercancía se consolida a favor del Estado. Al consolidarse a favor del Estado, el Estado se convierte en titular de la mercancía. Al ser titular de la mercancía, entonces, confunde, ¿no es cierto?, su propiedad y no se va a cobrar ella misma, ¿no? El Estado, la administración aduanera no se va a cobrar ella misma. Directamente va a disponer la mercancía y ya no va a existir el cobro de los tributos aduaneros, ¿sí? La condonación. En este caso, una ley, ¿no es cierto?, establece una condonación, una disculpa, un perdonazo, ¿no? Y condona las deudas existentes. La prescripción. Sabemos que por el transcurso del tiempo, ¿sí?, la administración puede perder la facultad de cobro de la obligación tributaria, ¿no es cierto? Esa es la prescripción. En materia aduanera, aparte de estas 5 que hemos visto, hay 3 formas adicionales de que se extinga la obligación tributaria. ¿Cuáles son? El desistimiento de la declaración de mercancías. Yo puedo desistir de la declaración de mercancías siempre que no he pagado la obligación, ¿sí? Siempre que no he hecho efectivo el pago. Yo valido la declaración, nace el hecho generador, ¿sí? Y tengo 3 días para pagarla, ¿no? Para pagar la declaración de mercancías. Si dentro de estos 3 días, primero no he pagado, puedo desistir de esta declaración. Puedo pedirle a la administración dentro de estos 3 días, mire, señores de administración, resulta que mi mercancía ha llegado, ¿no es cierto?, por un descuido, no la he nacionalizado dentro de los 40 días y resulta que hoy me doy cuenta que la mercancía ha expirado, ¿sí? Ha llegado a su fecha de expiración. Entonces voy a desistir de la declaración, entonces de generarme más deuda, voy a desistir de la declaración y la voy a abandonar el recinto. Perfecto, ¿no? Entonces desiste de la declaración, en ese caso se extingue la obligación tributaria aduanera. Pero no tiene que haber transcurrido más de 3 días y no tiene que haberse pagado los tributos, ¿no?, declarados. Esa es la primera forma. La segunda forma es el abandono expreso, como ya decía. Señores administración, ¿no?, resulta que no tengo el presupuesto suficiente para pagar los tributos, entonces voy a decidir abandonar la mercancía. Y la abandono de forma expresa. Le voy a comunicar, señores administración,
que no voy a nacionalizar la mercancía, la estoy abandonando. Y por lo tanto, dentro de los 60 días que puede permanecer una mercancía dentro de depósitos aduaneros, no la voy a someter a ningún régimen, ni de importación, ni la voy a reexpedir, absolutamente nada, no la voy a nacionalizar, ¿sí? La abandona directamente. O sea, ¿el Estado qué hace? Se hace cargo de esa mercancía, y justamente es esa mercancía que ingresa muchas veces a subastas, ¿no es cierto? Que se subasta esta mercancía, ustedes han debido ver en la tele y todo eso. Es mercancía abandonada, ¿no? Y la otra forma de extinción de la obligación tributaria aduanera es la destrucción de las mercancías. Cuando ocurre esta destrucción de las mercancías, un accidente, ¿no? Puede ser, en algún caso, una marca reconocida de vehículos traía un cigüeñal con 5 o 6 vehículos encima, ¿no? Dentro de este cigüeñal, obviamente estos vehículos de lujo, por una mala maniobra del chofer, se volcó en la carretera Oruro-La Paz, ¿no? Resultado, el chofer del cigüeñal fallecido y todos los vehículos prácticamente siniestrados, ¿no? Casi con un 100% de pérdida. Viene el seguro, los recoge los vehículos, verifica que realmente la destrucción es al 100%, la pérdida es total, entonces este efecto se comunica a la administración aduanera, es decir, antes de que llegue inclusive al recinto, la mercancía ha sido destruida por un imponderable, en consecuencia, procédase a declarar extinguida la obligación o cualquier tipo de obligación tributaria. En el caso que les hablo, esta conocida empresa de vehículos, de venta de vehículos, si bien va el seguro determina que ha habido la pérdida al 100%, el seguro les paga, ¿no es cierto?, el valor de los vehículos, y la empresa de venta de vehículos se queda feliz y sigue su vida normal, común y corriente. Y resulta que nunca llega la comunicación a la administración aduanera, ¿sí?, de que ha ocurrido el siniestro. Entonces, como la administración no toma conocimiento del siniestro, no da por extinguida la obligación tributaria. Años más tarde, inicia el cobro, ¿sí?, y la ejecución de estas mercancías. Y peor, lo hace por contrabando, siendo que se tenía un tránsito de inicio, pero nunca un tránsito de arribo de la declaración de mercancías. Entonces era como que la mercancía se hubiese ido, nunca hubiese llegado al recinto y se hubiese dirigido a algún lugar del territorio aduanero nacional, donde seguramente la administración presumía se estaban manejando los vehículos, ¿no? Entonces, esta empresa de venta de vehículos, bueno, pues empieza a reclamar, empieza a gestionar y cae en cuenta de que se había conformado en algún momento con el pago de la aseguradora, con el resarcimiento de la aseguradora, pero que no había seguido ningún proceso de comunicación ante la administración aduanera para pedir, ¿sí?, la extinción de cualquier tipo de obligación tributaria aduanera que podría surgir. Con un hecho que inclusive salió hasta en los periódicos por el desastre y la muerte que ha sufrido el conductor del civil, ¿no? Entonces, obviamente, hay que considerar este tipo de eventos para que no se genere y luego más tarde, años más tarde, se esté con problemas pagando, enfrentando un proceso por contrabando o de cobro de una obligación tributaria, ¿ya? Entonces, en materia aduanera, no olvidar que tenemos estos 3 casos adicionales: desistimiento, abandono y destrucción de las mercancías. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Todo?
Claro. ¿Sí? Ya. A ver, ¿alguien me puede decir la hora? 8:43. Ya, ya. Perfecto. A ver, ¿qué son los Incoterms? Ya vamos a ingresar a lo que es el proceso de importación. ¿Alguien conoce qué son los Incoterms? ¿Quiénes ven en su empresa o están cerca del tema de importación, comercio exterior? ¿Nadie? ¿Todos son del área contable? ¿Alguien no es del Yo área creo que su contable? mayoría. No, ¿Sí? creo que la mayoría sí es de contable, sí. Ya. ¿No ven temas de importación o exportación? No. ¿No? María Luisa, No, doctora, ¿no? Ya. no. Ya, vamos a empezar entonces por lo más básico. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, ¿sí? Son términos de comercio internacional. Resulta que a nivel internacional, así como nacional, tenemos una Cámara de Comercio Internacional. Esta Cámara de Comercio Internacional, por la representación de los países que la conforman, cada 10 años van revisando y estudiando la terminología utilizada en comercio exterior, ¿no? Entonces, resulta que esta Cámara de Comercio Internacional va estableciendo estos términos, que vienen a ser como abreviaturas, así como de 3 letras, como los están viendo en este momento. XW, FCA, FAS, FOB, CIF, DAP, DAT, DDP, CFR, CPT, CIP, etc. ¿Sí? Entonces, ¿en qué ayudan estos términos? Estos términos ayudan en determinar las obligaciones y responsabilidades en las operaciones de comercio exterior. Resulta que para agilizar, porque las operaciones de comercio exterior tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidas, dinámicas, ¿sí? Y yo tengo que poder entender al vendedor, ¿sí? Yo como compradora, tengo que poder entender al vendedor que se encuentra en China y poder estar claros hasta dónde va a llegar mi responsabilidad y hasta dónde va a llegar su responsabilidad. ¿Dónde me va a hacer la entrega de la mercancía? ¿Qué valores además incluye sobre todo la mercancía, el valor que me está ofreciendo la mercancía? Esta mercancía, ¿sí? Que será aquí una micropunta roja, ¿no? Tiene un valor en fábrica y tiene un valor distinto en puerto, en puerto de salida, tiene un valor distinto en puerto de llegada y tiene un valor distinto ya nacionalizada, porque ha pagado tributos, ha pasado en el recinto, seguramente unos días, ¿no es cierto? Ha pagado servicios de almacenaje, etc. Tiene un valor totalmente distinto en mis depósitos, ¿sí o no? Entonces, para poder advertir, para poder tener una idea clara de cuánto me está ofreciendo esta micropunta, el vendedor, ¿sí? Me dirá, a ver, ex-work, esto te cuesta 3 bolivianos, ¿no? No me dirá 50 centavos de dólar, ¿sí? En Puerto de Arica te cuesta, qué sé yo,
70 centavos y en Bolivia te cuesta $1, ¿no? En tus depósitos te cobro $1. ¿Mm? Para evitarnos decir, y le diría, ya, pero si lo traes en un medio de transporte que yo lo pague, ¿cuánto me cuesta? Ah, ya. ¿Se imaginan si fuesen así las transacciones? Si menos eso sería entonces 47.50, ¿no? O te costaría tanto. O mejor, pagar el servicio de transporte, pero no pagues el seguro. Pero yo voy a pagar el seguro como compradora, tú solamente pagas el transporte como vendedor. Ya, en ese caso sería, te lo dejo a tanto. ¿Se imaginan cuánto tardaríamos en ponernos de acuerdo el vendedor y el comprador? O si yo como compradora le diría, realizarme la entrega, o sea, puesta la mercancía sobre el buque, paga el transporte hasta el buque y todo el servicio logístico de carga y de descarga hasta estar puesta sobre el buque. Y desde ahí yo le pago el transporte y el seguro. Entonces, calculame el costo hasta ahí. Ya, pero yo voy a elegir el medio de transporte. Ah, no, eso mejor yo lo elijo y tú lo pagas. No, pero si yo lo elijo y tú lo pagas, entonces no me puedes poner el monto porque yo obviamente trabajo con una empresa de transporte que es viable, etcétera, y me hace precios reducidos a mí. ¿Se dan cuenta cómo de complicado sería ir realizando las transacciones y en todo caso ir generando este tipo de compraventa internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha recomendado la Cámara de Comercio Internacional? La Cámara de Comercio Internacional ha recomendado estandarizar, ¿sí? Los términos de comercio, ¿sí? Internacional. Y así nacen los Incoterms, que cada 10 años se van actualizando. Resulta que dentro de cada término, ¿sí? Hay un montón de obligaciones y responsabilidades que van a ir estableciendo tanto el vendedor como el comprador. De forma tal que, por ejemplo, yo como compradora, ¿sí? Le diga, calculame por favor esta micropunta en términos FOB, ¿sí? Puerto de Shanghái. Perfecto. Entonces, el vendedor me dirá, FOB, Puerto de Shanghái, te cobro a 70 centavos. O yo le digo, calculámelo, ¿sí? A DDP, ¿no? Entregado en Bolivia, DDP Bolivia o DAP Bolivia, ¿sí? Entonces, DAP Bolivia, esto te cuesta, qué sé yo, $1.20, ¿no? Entonces, ya sabemos de qué estamos hablando. Ya sabemos que él se va a hacer cargo del seguro, del medio de transporte, va a ver la logística, verá inclusive de pagar los tributos en Bolivia, ¿no? Y de entregarme a mí en depósitos. O yo, si pactamos en términos FOB, yo de recoger la mercancía, contratar mi medio de transporte, contratar un forward, le pondré seguro, etc., ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mercancía va cambiando de valor y de obligaciones conforme se va avanzando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Sucede que, acá voy a explicar, este cuadro lo veo un poquito más clarito. Voy a explicar aquí los términos para que vean más o menos cómo avanzan las obligaciones y responsabilidades y cómo va subiendo, ¿sí? el costo de la mercancía, porque nuestra legislación, ustedes van a advertir que nuestra legislación toma como base imponible el valor CIF hasta la frontera y para llegar al valor CIF toma el valor FOB, ¿sí? Y le suma estos dos aditamentos. Entonces es importante
que ustedes puedan verificar o en todo caso comprender estos términos de comercio internacional para poder efectuar la liquidación de los tributos aduaneros. ¿Ya? Empecemos. A este lado, ven el cursor, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí. ¿Sí se ve? Bien. A este lado está el vendedor. A este lado está el comprador. ¿Sí? A este lado va a ser China. A este lado va a ser Bolivia. ¿Sí? Aquí estamos nosotros, somos los importadores. Aquí está el exportador en China. ¿Ok? Entonces, el primer evento, digamos, la expresión mínima de la responsabilidad de un vendedor se da cuando la compraventa se realiza en términos ex-work. ¿Qué significa esto? Cuando la compraventa, ¿sí? Cuando la entrega de la mercancía se produce en la fábrica del vendedor. ¿Por qué? Porque implica que solamente su obligación va a ser preparar la mercancía, ¿sí? Empaquetarla, embalarla como te pida, como pida el importador, y sacarla hasta su puerta. Y ayudar quizá con el carguillo de la mercancía al medio de transporte que define el comprador. Entonces, quien se hace cargo prácticamente toda la mercancía desde la puerta de la fábrica del vendedor es el comprador. ¿Cuál será su obligación del vendedor? Entregar los papeles, entregar la mercancía conforme se le ha requerido, entregar los documentos de la mercancía, ¿sí? Seguramente si necesitará un certificado de origen, un certificado de cómo está, cómo ha sido elaborada la mercancía, un certificado de exportación, etcétera, no tendrá que entregar, pero esa es su responsabilidad. Entonces, si se dan cuenta, todo este tránsito, toda esta travesía la va a asumir el comprador, el importador, ¿sí? Acá el precio de la mercancía, entonces el precio de la mercancía acá va a ser solamente, va a incluir el packing de la mercancía. Absolutamente nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, este término, ex-work, implica la mínima obligación para el vendedor y la máxima obligación para el comprador. Se va a hacer cargo de absolutamente todo esto. Cuando se pacta en términos FCA, implica que el vendedor está no solamente obligado a realizar el packing, ¿no? A poner el packing, a embalarla como dice, a entregar los documentos, sino también a poner la mercancía, ¿sí? Sobre el medio de transporte y que este medio de transporte, ¿sí? la deje descargada a la mercancía en puerto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en valor FCA o en la modalidad FCA, la mercancía tiene que llegar, ¿sí? Incluye el valor de la mercancía, incluso el medio de transporte hasta el puerto de salida. Hasta ahí. Ya, entonces se le va a sumar. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor? Obviamente cubrir el monto del medio de transporte, elegir el medio de transporte y garantizar que se realice, obviamente de esa forma, la entrega en puerto. ¿Ya? ¿Cuál es la obligación del comprador? La obligación del comprador seguramente en ese marco será que realice absolutamente todos los trámites y se ocupe del medio de transporte, del servicio logístico en puerto, de que si va a asegurar o no la mercancía, ya lo decidirá el importador o el comprador de la mercancía. ¿Sí? Entonces, si bien tiene un poquito menos de responsabilidad, acá en puerto se encuentra a la mercancía. Damos un paso más y tenemos en términos FAS, que significa puesta al lado del buque, ¿no? Aquí ven la flechita, ¿ve? Ahí está la mercancía. Entonces, cuando la mercancía está puesta al lado del buque, en términos FAS, ¿sí? Implica que el vendedor se va a hacer cargo, obviamente, del embalaje, ¿no?
de acomodar la mercancía, de ubicar la mercancía dentro del contenedor, ¿sí? De que esta mercancía llegue a puerto, además sea trasladada en puerto, ¿no es cierto? Porque hay una logística en puerto. Se ocupa de realizar toda esa logística en puerto hasta que está colocada al lado del buque y nada más. ¿Sí? Hasta ahí se encarga. A partir de ahí será responsabilidad del comprador. En un término más, FOB, que significa Free on Board, libre a bordo del buque. ¿Sí? Está aquí la mercancía, fíjense, en FOB. Cuando nuestra legislación habla en términos FOB, implica, ¿sí?, que la mercancía está puestita sobre el buque. El buque no ha zarpado todavía, ¿sí? O sea que no corre el flete o no corre el transporte, el costo del transporte. ¿Ya? ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor? Subir, cargar, embalar, ubicar la mercancía, ponerla dentro del contenedor, sobre el medio de transporte, si el medio de transporte llegue al puerto, descargue en el puerto, ¿no es cierto? Y cubre el servicio logístico más, ¿no?, el costo que implica la manipulación en puerto hasta que la mercancía está puestita sobre el buque. A partir de ahí será responsabilidad del comprador, ¿sí? Ese es el término free on board. Hasta aquí la mercancía, ¿sí?, suma todos estos gastos adicionales, ¿ya? Ese es su valor FOB de la mercancía. Ahora bien, aquí nuestra legislación, yo no sé, por alguna razón, los legisladores han elegido términos marítimos para establecer o identificar la base imponible de los tributos aduaneros. Y les digo que han elegido términos marítimos porque acá tenemos una diferencia. ¿Ya? Aquí es. Estos que son con P, estos términos que son con P, ¿sí?, significan términos terrestres, ¿sí? O sea que el transporte es terrestre. Y estos términos que son con F, CFE o CIF, ¿no?, implican términos marítimos. Nuestra legislación asume el CIF, ¿sí?, como la base imponible para el cálculo del gravamen arancelario. Ya lo vamos a ver cómo establece la legislación. ¿Se dan cuenta? Estos términos, los de acá abajo, van a ser terrestres cuando obviamente estamos hablando de un tránsito terrestre. Y CFR y CIF cuando son términos marítimos, cuando automáticamente viene transporte, ¿sí?, marítimo o multimodal, en este caso, ¿no?, que incluye un transporte marítimo, sí o sí. Entonces, acá vemos la primera categoría, ¿sí? Cuando hablamos de CFR o CPT, estamos hablando de una responsabilidad del vendedor de solamente cubrir adicionalmente a poner la mercancía sobre el buque o sobre el medio de transporte, ¿sí? Estamos hablando de el transporte más, de cubrir el flete, ¿sí?, el costo del flete, el costo de transporte de la mercancía. Y cuando hablamos en los términos CIF y CIP, o sea, CIF marítimo y CIP terrestre, estamos hablando de que es el vendedor el que va a asumir el costo, ¿sí?, o la mercancía va a asumir el costo de el seguro. Esta I implica costo del seguro adicionalmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en términos CIF, estamos hablando de que la mercancía incluye, ¿sí?, su packing, su embalaje,
¿sí? La carga, el transporte hasta puerto, ¿sí? La estiba, la desestiva, ¿no es cierto? Manipuleo en puerto, puesto sobre el buque, más el medio de transporte, más el seguro. ¿Sí? Todo ese tránsito, la carga tendría que venir asegurada en un término CIF o en un término SIP. Hasta ahí llega la obligación del vendedor. Entonces el comprador será el encargado de recoger, ¿sí?, la mercancía en el puerto de destino y descargarla, y etcétera, 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 ya en territorio nacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que se va avanzando, ya nos encontramos con los términos DAP y DAT. ¿Sí? DAP puede ser marítimo o puede ser también terrestre, indistintamente. ¿Ya? En este caso, implica que el vendedor va a entregar la carga, ¿sí?, puesta inclusive o descargada del medio de transporte. Esos son los términos DAP, ¿no? Quiero que me entregues la carga DAP La Paz, ¿no? Que quiere decir que seguramente te entregará entrando, ¿no es cierto?, el camión en la fila antes de ingresar al recinto aduanero. Y listo. Sin descargar. Entonces ahí el comprador se asomará, estará listo, lo encontrará al medio de transporte, mira, a ver, vamos a desarrollarla, vamos a hacer el descarguillo, aquí hay estibadores, ¿no es cierto? Y descargue la mercancía, eso ya cubre. ¿Mm? Y el ingreso al recinto aduanero, la desaduanización, etc. ¿Ya? En términos DAT implica que adicionalmente el vendedor paga, ¿no es cierto?, el embalaje, paga la puesta sobre el medio de transporte, el transporte hasta puerto, logística en puerto, puesta sobre el buque, transporte marítimo, puede ser con o sin seguro, ¿sí? Puede ser con seguro o sin seguro, dependiendo, y adicionalmente la descarga. Esos son los términos DAT, ¿no? Descárgamela, cubres la descarga más en aduana interior el alto. Entonces la descarga ahí, hasta ahí tiene el valor la mercancía y hasta ahí es la responsabilidad del vendedor y a partir de allí será la responsabilidad del comprador. Y el máximo de responsabilidad del vendedor está al otro extremo, que es DDP, puesta en la mercancía en depósitos del comprador. Que quiere decir que el vendedor se va a hacer cargo de absolutamente todo el trayecto y todos estos gastos, y el valor de la mercancía DDP va a incluir inclusive los tributos aduaneros en territorio aduanero nacional. Y si se dan cuenta, este va a ser el mínimo, ¿sí?, el mínimo de pago de tributo o el mínimo de responsabilidad que va a asumir el comprador, porque ni el pago de los tributos aduaneros va a asumir. Prácticamente, ¿cuál va a ser su responsabilidad? Abrir las puertas de su depósito y ayudar en la descarga de la mercancía. ¿Vamos? Nada más. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Los 5 terms 2020, ¿sí?, han mantenido prácticamente los términos de comercio internacional para el año 2020. Han mejorado lo que es los términos DAT, ¿ya?
Y obviamente poco a poco, seguramente van a ir desapareciendo algunos, este, algunos términos con el transcurso del tiempo por su falta de utilización, por su falta de aplicabilidad, porque resultan ser muy complejos. Pero los que sí, sin ninguna duda, van a persistir, porque además están en nuestra legislación y coadyuvan con la liquidación de los tributos a nivel mundial, ¿no es cierto? Son los términos FOB y CIF. Si uno pacta en términos BDP, obviamente para llegar al valor CIF hasta la frontera le tiene que descontar los tributos, le tiene que descontar el tránsito interno, el servicio logístico en puerto de destino, ¿no es cierto? Dependiendo del lugar donde está la frontera, ¿no? Hasta llegar al costo, el seguro y el flete, hasta llegar al costo de la mercancía, encontrar el costo del seguro y encontrar el costo del flete. El costo del flete siempre va a ser el costo del transporte, ¿sí? Por eso CIF es costo, seguro y flete. ¿Mm? Entonces, inclusive forma parte de la base imponible todos los gastos por manipuleo de la mercancía en puerto. ¿Está claro? ¿Mm? Acá tenemos a la mercancía transportada. Ya. Aquí está el buque antes de zarpar. ¿Sí? La mercancía está ahí. ¿De qué Incoterm estaríamos hablando? Juan Carlos Vilca, ¿está? Buenas noches, licenciada. Si está Buenas bien para noches. zarpar, sería FOB. FOB, correcto. Aquí, ¿qué Incoterm estaríamos hablando? Valeria. ¿Está? Valeria. Sí, licenciada, sí, Sí. SIF, puede ser. SIF, ¿no? Puede ser cualquier Incoterm, pero marítimo, ¿no es cierto? Puede ser con seguro en este caso, está bien SIF, ¿no? Aquí está la mercancía, fíjense, al lado del buque. María Luisa, Sí, doctora, sería DAT. no, antes de zarpar, aquí está, mira. Antes de zarpar es FAS. Ah, muy bien. ¿Sí? Está cargando la mercancía, se le está cargando sobre el buque, ¿ya? Está claro, entonces, sí, se ha entendido, creo que muy claro el tema de los Incoterms. ¿O alguien tiene alguna duda? Díganme ahora, porque vamos a seguir avanzando con el tema de la base imponible. En función a esto vamos a liquidar. ¿Está claro? Ya. Entonces, en materia aduanera, como en materia tributaria, la base imponible, nosotros sabemos que es una unidad de medida, es un valor que se le da, que está obtenida de acuerdo a normas legales respectivas, sobre la cual se aplica
la alícuota para determinar el tributo a pagar. Esa es la base imponible, ¿no es cierto? ¿Quién no ha leído la Ley General de Aduanas? ¿Quién no ha tenido tiempo de leer? Por seguramente las labores que están cumpliendo laboralmente. ¿Todos han leído? El silencio me hace entender que todos han dado lectura, como les he pedido. Entonces esto va a ser fácil. Resulta que para encontrar el gravamen arancelario, ¿sí?, la base imponible dice, el artículo 27 de la Ley General de Aduanas, que está constituido por el valor de transacción de las mercancías, más los gastos de carga y de descarga, más el costo de transporte y el seguro. Sobre eso se aplica la base imponible del gravamen arancelario. Para liquidar el IVA, importaciones y el IC, hay que considerar el valor de transacción de la mercancía más los gastos de carga y de descarga, más el costo de transporte, más el costo del seguro, más el gravamen arancelario, y sobre eso se realiza, ¿sí?, el cálculo del IVA y del IC cuando corresponde. En materia aduanera, la base es cierta, ¿sí?, existe siempre que se respete el valor de transacción de la mercancía. Existe base presunta cuando en materia aduanera, cuando, ¿sí?, la administración aduanera tiende a descartar el valor de transacción y hace operar los siguientes métodos de valoración hasta llegar y determinar un valor de las mercancías en función a sus precios o bases de datos o precios de referencia. ¿Cuándo se da? Cuando seguramente la administración aduanera por alguna razón duda, ¿no? Existen o deben configurar algunas circunstancias para que opere la base presunta. En este caso, para que se descarte el primer método de valoración, se avance hasta el último método de valoración. Entonces, en materia aduanera, de acuerdo a lo que establece el artículo 45, segundo parágrafo del Código Tributario, ¿sí?, hablamos de una base presunta en materia aduanera cuando no se respeta el primer método del valor de transacción, cuando no se respeta el valor de transacción. Entonces, se va descartando y se va asemejando, se va presumiendo cuánto realmente cuesta o vale una mercancía. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que establece la normativa aduanera, existen 6 métodos de valoración. El primer método es el método del valor de transacción. Este método del valor de transacción, en materia aduanera, nosotros vamos a entender que es el respeto, prácticamente es respetar o creer cuánto se ha declarado como valor de la mercancía en la factura comercial, que va a ser el monto que va a respaldar, obviamente, el precio, el costo de la mercancía. Ese valor de transacción, cuando es respetado, entonces estamos hablando de que existirá una determinación sobre base cierta, ¿no? Entonces, estamos certeros, la administración cree lo que se está declarando y ese marco va a funcionar. Entonces, estamos hablando de que la administración va a dudar por las razones que ustedes ya conocen para aplicar una base presunta. Vamos a hablar de que va a existir un descarte de este método, de este primer método de forma obligatoria, y que la administración va a ir avanzando en el descarte hasta ir estableciendo el método del último recurso, que es tomar los precios que establecen su base de datos, ¿ya?
cómo operan estos métodos en todo caso. Pero el método del valor de transacción, ya decíamos, es creer al importador que esta mercancía, en este caso esta micropunta, ha costado $1, $1.30, etc. Le creo, base cierta. Si yo digo no le creo, ¿por qué? Porque no está acorde sus medios de pago con lo que ha descrito. Porque no tiene un contrato que respalde la compraventa de las mercancías. Porque su factura comercial que me ha presentado viene en un término distinto que ha declarado. Existen incongruencias, ¿no? No tiene un certificado. O simplemente viene de una zona franca poco creíble, como es Iquique, que te pueden dar 3 o 4 facturas del color, del tamaño, con el monto que uno quiere, ¿no? Entonces obviamente no me voy a creer el valor de transacción, porque no me estaba diciendo la verdad. Cuando yo mantengo la existencia de una duda en materia aduanera, de una duda razonable, la administración está en toda la posibilidad de decir, para mí no va a valer este método de valor de transacción, por lo tanto, sí, voy a avanzar al siguiente método y este lo voy a descartar. Entonces voy a aplicar el siguiente método, que es el método de valor de transacción de mercancías idénticas. Voy a decir, resulta que en un tiempo no muy lejano, hace una semana, he tenido un despacho de mercancías de lo mismo, de la misma mercancía, de micropuntas rojas, marca Sabonis, con punta fina, número 501. Idénticas, mismo fabricante, ¿sí? Que decían costar $2. Entonces te voy a aplicar este método de este valor de transacción de mercancías idénticas, porque tú me estás declarando 1.20 por cada micropunta, siendo que este otro operador, ¿cierto?, me ha declarado $2. Listo, descarta el primer método y te aplica el método del valor de transacción de una mercancía. Si no puede hacer eso la administración, si no tiene declaraciones que no sean muy distantes en tiempos, etcétera, puede aplicar. Si no las tiene, tiene obligatoriamente que descartar el método de valor de transacción de mercancías idénticas. Es decir, voy a tratar de aplicar el método de transacción de mercancías similares. Resulta que hace 2 meses ha habido un despacho de una mercancía parecida, similar, ¿no? Era de micropuntas, marca Sabonis, pero no de punta fina, punta gruesa. En función a eso, siendo que es similar, ¿no?, le voy a tratar de aplicar el método de valor de transacción. Si no tiene a disposición la administración, en todo caso, o no es aplicable por alguna razón, la administración debe descartar este método. Obligatoriamente la administración tiene que aplicar en orden estos métodos. No se puede ir automáticamente al último. No se puede ir. Tiene que ir descartando, agotando y justificando por qué es el descarte. Finalmente, dice, no tengo mercancías idénticas, no tengo mercancías similares, entonces voy a aplicar un método para determinar el valor, ¿sí?, sobre base presunta como método deductivo. Voy a deducir la procedencia, voy a deducir de dónde viene, voy a deducir, y empieza a hacer una deducción de cuánto ha costado, cuánto cuesta el flete, cuánto cuesta el seguro, ha venido, no vienen con seguro, este tipo de mercancías. Si lo hace y sustenta, bien, y si no, lo tiene que descartar. Y recién puede avanzar al método del procedimiento reconstruido, ¿sí? ¿Qué es el método del procedimiento reconstruido? Es decir, a ver, hacer un estudio de cuánto es el valor de esta tapita, ¿sí?, de plástico, cuánto cuesta
esa parte del fierrito que sostiene, cuánto cuesta la mina, la tinta, la goma, en realidad el pintado y absolutamente todos los componentes de la mercancía para reconstruir todo su valor, ¿no? Inclusive desde el colocado del código de barras. Entonces, es todo un estudio que tiene que realizar. Y no lo hace. Si no puede realizar eso, la administración tiene que sustentar por qué no va a aplicar el procedimiento del valor reconstruido. Si realiza el descarte de este método, recién puede utilizar o aplicar el método del último recurso. ¿Qué implica este método del último recurso? La administración le pone un valor en función a sus bases de datos. Sacará el monto muchas veces de páginas similares, eBay, Amazon, etcétera, ¿no? Y puede determinar que esta micropunta para ella cuesta en un método o sobre una base presunta, en la aplicación del método del último recurso o del valor de sustitución, va a costar $4. Y te calcula los tributos sobre los $4. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Sí. Licenciada, ¿podría explicar el deductivo nuevamente, por favor? El método del procedimiento deductivo, ¿no? De acuerdo a lo que establece la norma supranacional, la Comunidad Andina, dice que la administración aduanera, cuando realice la aplicación del método deductivo, tiene que deducir cómo prácticamente o cuánto será el costo de la mercancía, incluyendo, inclusive, ¿no? El transporte, cuánto más o menos cuesta el flete de esta mercancía, cuánto cuesta el empaque de esta mercancía, cómo viene prácticamente armada la mercancía, ¿ya? Pero no ingresa como en el procedimiento reconstruido a reconstruir la mercancía, solamente los valores que le acompañan a la misma. Comparando quizá con otras operaciones del mismo tipo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, un contenedor, a ver, estas micropuntas pueden venir en una caja de 10, ¿no es cierto? Y en una caja de 100 pueden venir, ¿no es cierto? Y en un pallet pueden entrar 10 cajas de 100. ¿Sí? Y en un contenedor pueden entrar 100 cajas de 100, ¿no? 100 pallets de 100 cajas. Entonces, y pesa más o menos tanto, ¿no? Y este tipo de contenedores, qué sé yo, de 40 pies o de 70 pies, ¿no es cierto? Pagan con un peso de tanto, pagan tanto de transportes de China a La Paz. Ir deduciendo, ¿sí? En aduana, más o menos. ¿Cuánto va a ir costando este tema, no? Por temporadas, por años, porque es distinto traer una mercancía, esta micropunta, para el inicio de clases o temporada de clases, a traerla a medio año. Es totalmente distinto su valor, ¿no? Entonces va a ir tomando absolutamente todos estos elementos a efectos de poder deducir su valor real. ¿Cuántas de las aseguradoras o cuántos despachos yo tengo como administración aduanera que me han declarado este tipo de mercancías por peso, por valor, etcétera, que vienen aseguradas? ¿Y cuánto cuesta el pago del seguro, ¿no es cierto?, por este tipo de mercancías, dependiendo del destino, de dónde vienen. Vienen de China, etcétera, ¿no? Vienen de China, vienen de Panamá, vienen de otro país, ¿no? Entonces, ahí va viendo, ¿no? ¿Cuánto en el país cuesta este tipo de mercancías? ¿Cuánto cuesta en otros países? Puede ir deduciendo, va ampliando absolutamente más su rango. Y el valor reconstruido es prácticamente descomponer absolutamente toda la mercancía. Ahora,
si el importador lo pide, se puede cambiar de orden, ¿sí? Y sobreponer primero el método del procedimiento reconstruido antes del deductivo. O sea, el deductivo, bajarlo acá y someter como primer método el reconstruido antes del deductivo. Entonces, más o menos hacer un trueque. Y que se descarte primero el reconstruido. ¿A efectos de qué? De garantizar, ¿no es cierto?, de que las mercancías, por lo menos que son sencillas de determinar el costo, pueda quedarse allí y no avanzar al último recurso, ¿no? Que lo último que se quiere es obviamente aplicar un valor de sustitución. Cuando la administración aplica un valor de sustitución, por Dios, te aplica valores que son pues exorbitantes, y de ahí vienen las fiscalizaciones millonarias que tiene la administración aduanera, ¿no es cierto? Porque baja los precios de bases de datos, inclusive de años atrás, ¿no es cierto? Te compara un celular Samsung, ¿no? Te compara con un celular iPhone o etcétera, ¿no? Con mercancías que son ni siquiera parecidas, ni siquiera similares, ¿no? Al otro extremo, te va a ir aplicando, te pueden ir aplicando valores que son, qué sé yo, para compras de fin de año, ¿sí? Te puede ir aplicando cuando tu mercancía la has comprado en remate, ¿no? Hay ropa, por ejemplo, por cambio de temporada que uno puede traer, puede comprar a precio realmente bajo, ¿no? Y cuando realiza la importación aquí, obviamente la aduana dice, no, a ver un momentito, ¿no? Aquí te voy a comparar con mis bases de datos de eBay, y te va poniendo, o muchas veces hasta Wikipedia, ¿no? Y te te dice, no, esto has comprado, no, pero he comprado esto, realmente estoy trayendo ropa europea, que cuesta un dólar, 2 euros, 3 euros que rematan allá. No, ¿por qué? Porque obviamente te he hecho todo el descarte de métodos y me queda un valor de sustitución y te coloco el valor que yo tenga o que a mí me parezca y lo voy a sustituir por este automáticamente, ¿no? En eso prácticamente se enfocan las fiscalizaciones en materia aduanera, ¿sí? Cuando hablamos del valor. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora estamos? 9:30. 9:30. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? La clase era hasta las 9, pero nos hemos extendido hasta las 9:30. Ah, hasta las 9, ¿no? Ah, perdón, pero bueno, hemos hecho un buen avance. Con esto, entonces, avanzar, lo dejaríamos aquí y la siguiente semana ya concluiríamos eso y empezaríamos a ver toda la operativa de la importación en sí, procedimiento en sí. ¿Ya? Les agradezco mucho la paciencia y por favor sigamos dando lectura a la Ley General de Aduanas, artículo 27 y artículo 20 del reglamento a la ley, por favor, para hacer las liquidaciones, ¿ya? El día viernes. Gracias, doctora, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, Karen. Hasta luego, doctora.